Hola, soy la doctora Olga María Acevedo, médico internista, cardióloga con alta especialidad en ecocardiografía. El día de hoy quiero hablarte sobre TIC en electrocardiografía y aprovechar también que tenemos un curso, ¿verdad?, en la página web www.doctoraolgacevedo.com, donde vamos a encontrar cursos principalmente sobre el curso de CAGE básico. El día de hoy vamos a abordar sobre ciertos TIC para interpretar un electrocardiograma. Recordar que el electrocardiograma es uno de los estudios para valorar la actividad eléctrica del corazón, pero es con la clínica, así como otros estudios diagnósticos en cardiología como ecocardiograma, otros tipos de estudios de imagen, vamos a establecer un diagnóstico. Pero esta es una herramienta fundamental para poder ver cómo está el corazón. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el electrocardiograma y las derivaciones. Es decir, para hacer un estudio electrocardiográfico se requiere que se coloquen electrodos en el tórax y estos se deben de colocar. Vamos a recordar, como vemos ahí en las imágenes, hay derivaciones que llamamos de los miembros y derivaciones que se colocan en el pecho, que son las precordiales. Ahí podemos ver principalmente que en el tórax pues vamos a colocar lo que son B1 a B6. Vemos que B1 se coloca en la región paraesternal derecha, B2 es en la región paraesternal izquierda y luego tenemos B3 entre B2 y B4. B4 es en la línea medioclavicular en el quinto espacio intercostal y luego tenemos B5 y B6 que están colocados en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior y media correspondientemente. También vamos a ver las derivaciones que están en los miembros, se colocan en brazo derecho, brazo izquierdo y pie derecho y pie izquierdo. Importante recordar la tira de electrocardiograma, como vemos ahí, es un papel milimetrado, la mayoría tiene color rosado, otros tienen color verde, pero lo importante es que cada cuadrito de manera horizontal representa el tiempo, es decir, 0.04 segundos, y cada cuadrito hacia arriba representa amplitud y equivale a 1 milímetro o 0.1 milivoltios. Esto es muy importante cuando vamos a leer e interpretar el tamaño de la onda, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de manera resumida, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma, ¿qué es lo que primero debemos de ver? Ok, uno, la calibración. ¿Eso qué significa? Es decir, que vamos a valorar el voltaje que tiene el equipo para la toma y el registro de la actividad eléctrica del paciente, ¿verdad?, y del aparato. Vamos a valorar el ritmo que si es sinusal, que es el ritmo normal del corazón, o no es sinusal, es decir, si está en una arritmia u otro tipo de alteración. Luego vamos a calcular la frecuencia cardíaca, que son los latidos que se dan en un minuto, normalmente de 60 a 100, y luego vamos a ver las diferentes ondas y segmentos, principalmente el eje del QRS. Vamos a valorar la onda T, el segmento ST y las distintas derivaciones. Y luego, después de esto, vamos a describir si hay alteraciones patológicas en las diferentes ondas y segmentos, ¿verdad? Pero eso ya es ya en una manera más avanzada. Entonces, como vemos aquí en la imagen, la calibración es lo que mencionaba, es lo primero. Aquí vamos a ver que las señales, normalmente debe haber una calibración estándar, que 10 milímetros equivale a 1 milivoltio. Como vemos ahí, puede ser señal media o señal doble. Esto es importante a la hora de interpretar la onda y segmentos. Luego vamos a ver que el ritmo de base debe ser sinusal, pero ¿qué es lo que nos va a dar la pauta que sea ritmo sinusal? Este es uno de los tips que mencionamos. Primero debemos de tener que debe haber una onda P que sea positiva en D2, D3 y ABF, ¿verdad? Eso es importante, y que la frecuencia esté entre 60 y 100 y que cada onda P le precede un QRS. Estos son como elementos importantes. Más detalle vamos a verlo o lo pueden encontrar en el curso de electrocardiografía básica en la página web www.doctoraolgacevedo.com. Pero lo más importante, como vemos acá, este es uno de los tips. Otra manera de que vamos a leer el electrocardiograma es calcular la frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver cómo está la imagen. Vamos a calcular el número de cuadritos pequeños, dividimos 1500 entre el número de cuadritos pequeños, como vemos ahí en la diapositiva, nos va a dar el cálculo de frecuencia cardíaca, como el ejemplo aquí, 1500 entre 15 nos da 100. Otra manera es calcular dentro de los cuadros grandes
y tomar el número de cuadros grande y 300 entre el número de cuadros grande. Eso nos va a dar otra manera de calcular la frecuencia cardíaca. Ya con ejercicio más detalle los podemos encontrar en el curso, donde cada tema tiene un test evaluativo y también tiene test evaluativo para autoevaluación, precisamente cómo está el aprendizaje, ¿verdad? Tenemos la frecuencia cardíaca también, hay una manera que ya estandarizada que dos líneas de RR corresponde a 300, dos líneas 150, tres líneas 100. Esa es una manera más práctica. Tenemos cuando es un ritmo irregular, hay que contar el número de RR, ¿verdad? En 10 segundos o en 20 segundos. Ahí de manera práctica, a través de ejercicios, lo podemos encontrar en el curso de ecocardiografía, de electrocardiografía básica, en la página web. Y posteriormente, una vez calculado la frecuencia cardíaca, vamos a valorar ondas y segmentos. Como vemos ahí en la diapositiva, las ondas y segmentos que tiene el electrocardiograma, primero la onda P, luego el QRS, luego la onda T. En más detalle vamos a ver en la página web, en el curso, qué corresponde cada uno. Recordar que esto representa la despolarización del corazón, los atrios la onda P y el QRS los ventrículos y la repolarización del ventrículo la onda T. Y esto tiene cada onda tiene una duración ya estandarizada, como vamos ahí. No debe ser más de 2.5 la onda P ni mayor de 0.2, el QRS 0.08 segundos y la onda T normalmente de 3 a 5 milímetros. Como vemos ahí el PR normalmente debe ser entre 0.12 a 0.20 segundos. Menos de 0.12 hablamos síndrome de preexcitación y más de 0.20 ya estamos hablando de retardo en la conducción y en diferentes patologías lo podemos ver. Aquí vemos un ejemplo, el PR, cómo está calculado ahí un PR de 0.12. Después vamos a ver el cálculo del eje eléctrico. Recordar que el eje eléctrico representa la despolarización o las fuerzas, es el vector resultante de las fuerzas del corazón, principalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, el eje eléctrico es una de las medidas muy importantes que las debemos de tomar para saber pues si realmente el corazón ya tiene un engrosamiento o hay una dilatación, podemos inferir. Entonces, igual manera, aquí vemos de manera general, como vemos en la figura, el eje normal del corazón del QRS debe ser entre 0 y aproximadamente 60 grados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el vector izquierdo, ¿verdad?, que es el vector resultante, la fuerza del ventrículo izquierdo, está dirigido de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. Ya como les menciono, más detalle podemos encontrarlo con ejercicios en el curso de KG básico, que lo podemos encontrar en la página web www.doctoraolgacevedo.com. Ahí hay manera práctica, los diferentes, cómo calcular el eje eléctrico, ¿verdad? Aquí vemos otro ejemplo, cómo es la representación de las fuerzas eléctricas del corazón y cómo el eje normal está entre 0 y 90 grados. Eje desviado a la izquierda, encontramos que está entre 0 y menos 90 grados, el eje que está desviado hacia la derecha entre menos 90 y 180 y se menciona hiperdesviado a la derecha entre menos 180 y menos 90. Igual vemos el segmento, el intervalo QT, como podemos ver en la diapositiva, representa lo que es la despolarización y repolarización y este es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Como vemos en la diapositiva, tiene un valor normal estandarizado entre 0.40 o 0.42 segundos hasta 0.44 y tiene implicancia en patología como genéticas, como QT largo o alteraciones hidroelectrolíticas. Importante también, como vemos ahí, el QRS, normalmente una duración de 0.08 a 0.12 segundos, y alteraciones se pueden ver cuando hay bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Resumiendo, de manera general, qué TIC vamos a ver cuando tengamos una lectura electrocardiograma o un electro. Lo primero, ver antes de todo la calibración estándar. Si está la estandarización de 10 milímetros, 1 milivoltio, ¿verdad? Y a partir de eso luego valorar lo que es si es un ritmo sinusal, es decir, si hay una frecuencia, si los RR son constantes, si hay una onda P que precede al QRS y si la onda P está presente positiva en D1, D2, ABF y posteriormente calcular la frecuencia cardíaca. Entonces vemos ahí el ejemplo de un electrocardiograma, no se mira ahí, ¿verdad?, la calibración estándar.
Esa es una de las cosas. Segundo, vemos que la frecuencia cardíaca sí está, tiene un electrocardiograma de 12 derivaciones, tiene 100 latidos, ¿verdad? Son 1500 entre el número de cuadritos, son 1500 entre 10 cuadritos, nos da 100, la frecuencia cardíaca, y el ritmo es sinusal porque podemos ver las ondas B que son positivas en D1, D2 a BF, la frecuencia está entre 60 y 100, y por lo tanto pues decimos que es un ritmo sinusal. Cada P precede el QRS y los RR son regulares. Luego valorar las diferentes ondas y segmentos como mencionamos. Entonces tenemos el PR que normalmente mide acá 0.16, está dentro de su valor normal. El QRS que vemos que no está ensanchado, igual de 0.08 segundos. Y acá también calculamos el eje eléctrico, vemos de 1 positivo y ABF también está positivo, pero si sacamos el eje vemos que está más positivo en D1, entonces decimos que el eje está en 0 grado. Entonces es un electrocardiograma en ritmo sinusal con una calibración que no la sabemos, por eso es lo que tenemos que preguntarlo, y con la onda y segmento que miramos están dentro de parámetros normales. Entonces esto, como vemos acá, este es un resumen y una manera rápida de, hemos presentado los tips principales para hacer una lectura o un abordaje del electrocardiograma de manera rápida, y posteriormente hay que hacer hincapié que si hay alteraciones en esta onda y segmento y lo que mencionamos, ya hablamos de datos patológicos. Todo esto lo puedes encontrar con más detalle y puedes extender sin volverlos a repasar, porque recordar que la lectura del electrocardiograma hay que mantenerse practicando, es la experiencia, es la pericia, ¿verdad? Y estar viendo mucho electro para poder inferir y dar una buena lectura, ¿verdad? Y por ende, pues un diagnóstico acertado, y poder a las personas, ¿verdad?, encauzarlas hacia los siguientes estudios que deben de hacerse, como holter de ritmo, ecocardiograma, otros estudios invasivos. Entonces, estos serían los tips principales resumiendo. 1, debemos ver la calibración. 2, ver si el ritmo es sinusal. 3, es ver la frecuencia cardíaca. 360 y 100. 4, las diferentes ondas y segmentos, empezando por la onda P, el QRS, la onda T, el segmento PR, el QT. Y finalmente pues también calcular el eje eléctrico del corazón, que normalmente está entre 0 y 90 grados. Entonces acá serían los tips básicos sobre una lectura de electrocardiograma de manera general. Acá, como mencioné, más información la puedes encontrar en la página web www.doctoraolgacevedo.com, y ahí hay el curso de EKG básico, donde está más detallado toda esta información que venimos presentando el día de hoy. Por el momento, pues creo que esto sería por el momento el resumen de este tema, ¿verdad?, que es muy importante. Recordar que el electrocardiograma, como mencioné, es un estudio que es muy frecuente en la consulta médica, tanto para enfermería, para médicos generales, médicos especialistas, y es muy importante tener una expertise, creo, en la lectura y poderle dar una interpretación adecuada a los pacientes, porque la mayoría luego pueden llegar con unas ideas equívocas que tienen en su corazón, y realmente el electrocardiograma es un estudio para describir y por ende con otros estudios y con la sintomatología poder diagnosticar. Entonces te invito a que visites la página web, puedes revisar los temas sobre el curso de EKG básico, y hay una información y elementos muy importantes para poder tomar, y sobre todo para que tú aprendas y de manera práctica pueda servirte en tu práctica clínica en un costo favorable, accesible, y también puedes formar un grupo para que posteriormente alguna duda sobre electrocardiograma, a través de la página web también puedes preguntar esa duda y formar esa comunidad de dudas sobre la lectura de electrocardiograma. Entonces, muchas gracias.